Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto el poder saludarles y nuevamente tener la oportunidad de compartir el consejo de la palabra del Señor, que sin ninguna duda, cada vez que nosotros somos expuestos a ella, Dios nos confronta, Dios nos redarguye, Dios nos consuela, pero sobre todo nos edifica. Así que esta noche quisiera invitarlos para que todos estemos atentos y le pidamos a Dios que nos ilumine, que sea Él que nos dé entendimiento, que nos ayude a docilizar nuestro corazón, para que entendamos qué es lo que nos conviene, para que nosotros tengamos fundamento, para que tengamos convicción y que no nos muevan fácilmente en nuestra manera de pensar. Así que esta noche quisiera invitarle que fuéramos a la carta a los Romanos, capítulo 2 y versículo 6. Romanos, capítulo 2 y versículo 6. Y dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo leo una vez más. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién es el que va a pagar? Por supuesto es Dios. Quiere decir que Dios va a juzgar al hombre según sus obras. ¿Sabe? Yo he conocido a algunas personas que tratan de refugiarse bajo una expectativa que no es bíblica. En el sentido de que por ejemplo, alguien ha llegado a una iglesia y ha levantado su mano en señal de que le está abriendo su corazón al Señor, que quiere recibirlo como su Señor y su Salvador. Pero pasó el tiempo y esa persona no se le notó un cambio, esa persona ya no se congregó, esa persona siguió viviendo como vivía su vida. Y la gente llega al punto en el que dice, bueno, mi consuelo es de que un día acepto a Cristo y yo sé que Dios va a tener misericordia de él. El asunto es de que esto no es lo que nos está hablando la Escritura. ¿Vea? Esto que acabamos de leer nos prueba que ese tipo de pensamiento es totalmente equivocado, ¿verdad? Y mire, tampoco debemos de caer en el error de aquellas personas que creen que el alma que pecare esa morirá, en el sentido de que cuando alguien es cristiano ya no se equivoca, ¿verdad? O que porque pertenece a X o Y denominación o cree que pertenece a una iglesia X, entonces como que ya es un escogido, ¿verdad?, entre comillas, de Dios y que por eso él tiene su pase directo al cielo. No, el apóstol precisamente cuando escribe esta carta está pensando en la religión y en la manera de pensar de sus hermanos judíos, quienes pensaban que porque ellos decían, nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham, porque ellos eran fieles cumplidores de las tradiciones, ¿verdad?, de sus padres, ¿verdad? Ellos eran los depositarios de la ley, ¿verdad? Y eran el pueblo escogido de Dios. Pero aquí el apóstol les está diciendo de que de este juicio nadie se va a escapar, este juicio es ineludible, ¿verdad? Y que este juicio, nos dice la Escritura en el versículo 2, es según verdad. No es por pertenecer a X o Y creencia religiosa, ¿verdad?
Por ejemplo, en el libro del patriarca Job, capítulo 34 y versículo 11, se enmarca esto que estoy diciendo. 34:11 dice: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y claro, esta es una verdad que se cita a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 12 y versículo 14, dice la palabra del Señor: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Siempre en el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 12, dice la palabra del Señor: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Así dice 24:12, perdón, dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que en nuestro texto, aquí se le calla la boca a cualquier soberbio que quiera presentarse como que porque pertenece a X o Y denominación, o porque cree que por linaje ya es heredero al cielo. No. En las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos dice que aquí no importa nuestra nacionalidad, nuestras tradiciones, nuestra religión. Aquí dice que nosotros seremos juzgados según nuestras obras. Así que con esto en mente, vamos al versículo y analicémoslos palabra por palabra o frase por frase. Y dice, el cual, por supuesto, aquí el apóstol nos está diciendo que quien va a emitir este juicio es Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios, dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí se está refiriendo el apóstol a un Dios santísimo. Pero es un Dios que viene un día en el que Él va a manifestar su ira contra el pecado de los hombres. Y todo esto comienza en el versículo 18 del capítulo 1. Pues dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice. Y por eso aquí en el capítulo 5 dice que debido a la dureza, ¿verdad?, y al corazón no arrepentido, el hombre está atesorando ira para el día de la ira. Entonces hay que entender que aquí se trata de un Dios santo, pero de un Dios que un día va a manifestar su ira, va a revelar su ira contra todo el que comete pecado. Un día el Señor va a tomar en cuenta todas nuestras obras, nuestra conducta, y Él obrará en una justicia perfecta. Por favor, no se imaginen que al final, en ese juicio, a Dios como un anciano, ¿verdad?, muy buena gente, sentado en su trono, y que en ese entonces el Señor va a ser muy clemente
y que le va a dar otra oportunidad a los hombres que se lo rueguen. No será así. Este juicio será realizado por un Dios que va a revelar su ira. Y esto no quita que Él sea santo, que Él sea justo, que Él sea un Dios de amor. Pero en este juicio no va a haber misericordia, en este juicio no va a haber clemencia. Ahora es el tiempo de la benignidad. Ahora es el tiempo de la paciencia, el tiempo de la longanimidad. Cuando llegue ese día, este tiempo ya habrá pasado. Será el día de la revelación, de la ira y del justo juicio de Dios. Ahora, en cuanto a esta frase dice el cual, por supuesto, ya sabemos que aquí dice que Dios, pero cuando se refiere a Dios, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él será el que juzgará o recompensará a los hombres. En el capítulo 2 y versículo 16 de este capítulo que estamos leyendo de Romanos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo me pongo a pensar, qué sorpresa tan terrible se van a llevar todos los que le rechazaron, todos los que le dieron la espalda al Señor, todos aquellos que han tenido la oportunidad de recibirle y dicen: mejor mañana, mejor después. Inclusive hoy, hasta en medio de esta pandemia, de esto que tiene paralizado al mundo, que tiene con incertidumbre a la humanidad, aún todavía su corazón no se sensibiliza. Aún todavía están cavilando en si deben de acercarse a Dios. Qué terrible será que aquel día todos los que de manera deliberada le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él lo único que ha querido es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué terrible será para aquellos que conocen al Señor y se han alejado de Él, ya no quieren saber nada de Él y que están ahí aislados, como que Dios no existiera. Qué terrible será, porque Dios juzgará a cada uno según su conducta, según sus obras. Pero qué alegría será para aquellos que depositamos nuestra confianza en Dios. Qué alegría será al ver que el juez, el que va a juzgar, en Él hemos depositado nuestra confianza. Como dice el profeta, mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Ese día yo creo que tendremos mucha paz. Y dice la Escritura en el versículo 6 del capítulo 2 de Romanos: el cual pagará. Ahora, aquí no dice el cual salvará o justificará, mas dice el cual pagará. Y yo creo que esto es bien importante, porque algunos retuercen la interpretación de este versículo. Aquí es imposible que nos esté diciendo o nos esté enseñando que Dios nos va a salvar según las obras que nosotros hemos realizado. Por supuesto, este mismo libro, esta misma carta y toda la Biblia nos dice que Dios nos va a salvar por pura gracia. Es un don, un regalo inmerecido. Y nos va a salvar por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por ejemplo, el capítulo 3 y versículo 20 de la carta a los Romanos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 28 del capítulo 3 dice también:
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y si nos vamos a Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, y esto es así, porque si Dios salvara por medio de las obras, yo le pregunto, ¿quién sería salvo? Entonces, si Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿a qué se está refiriendo? La palabra pagará tiene una connotación. Puede significar el cual recompensará o el cual va a hacer cuentas. Así como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es algo que Dios va a dar a todos los que creemos en Él, los que depositamos nuestra confianza por la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, esto lo va a dar por pura gracia a los creyentes, no porque lo merezcamos. Entonces, este pagará debe entenderse según el recipiente a quien se le confiere este pago. Para el que no es creyente, ¿verdad? Para aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, el castigo será un pago, pero para el creyente será una recompensa. Así como nos dice el capítulo 6, versículo 23 de la carta a los Romanos. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo, el don inmerecido de parte de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que para el que no crea en Cristo Jesús, esta será una paga justa. ¿O acaso alguien cree que puede tener en poco el sacrificio de Cristo y pisotear la sangre de Cristo y que eso se va a quedar así? No se equivoque. Al infierno o a la condenación eterna la gente no se va por ser mala, se va por despreciar el regalo de Dios. Y eso no se lo va a perdonar Dios ni aquí en esta vida ni en la venidera. Ese es el gran pecado del ser humano. La primera buena obra que el ser humano hace es reconocer que Dios ha sido tan bueno. Romanos 8:32 dice: el cual no escatimó ni a su propio Hijo. Y yo cuando leo estas palabras, yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que Dios, sabiendo cómo soy yo y cómo es el ser humano, usted sabe cómo somos nosotros? Nosotros no distamos de ser gente fiel, de gente que no se equivoca, que no tenga malos pensamientos. Sin embargo, Dios no lo escatimó ni al ser que es el objeto de su complacencia desde la eternidad hasta la eternidad. Lo más valioso lo entregó. Entonces, y si alguien, sabiendo estas cosas, no las valora y le da la espalda, créanme que la paga será justa. Pero para los que creemos, será una dádiva súper abundante. Mire cómo va a ser ese pago. Dice el versículo 7 del capítulo 2 a los Romanos. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Se da cuenta? Por nuestras obras nosotros no merecemos ni la vida eterna, ni la gloria, ni la honra, ni mucho menos la inmortalidad. Pero Dios nos va a otorgar esa dádiva superabundante por pura gracia. Definitivamente no puede ser por un pago en ninguna manera. ¿Sabe? Cuando estaba muy cipote, yo me recuerdo que cuando había que hacer algo, un trabajito donde mi tía, que yo no dudo que ella está en la presencia del Señor, ella era una persona que
tenía un gran cariño por nosotros. Ella le gustaba andar de allá para acá con todos los sobrinos, con sus hijas, nuestras primas, y era alguien que se esforzaba. Yo no sé cómo le hacía mi tía, enfermera de profesión, de verdad, con una inclinación desinteresado por ayudar a aquel que lo necesitaba. Dejó un legado envidiable. Pero mi tía tenía una característica, que cuando uno le decía que hiciera algo, ¿verdad? O lo ponía a hacer algo útil, ella, una tontería hacía uno, y ella siempre lo recompensaba con creces. Ella le compraba sorbete, ella le daba dinero, ella era tan linda ella para querer estimularlo a uno. Me recuerdo que en cierta ocasión decidieron que había que pintar la casa, y yo tengo a mi prima hermana, a mi prima Patti, con quien éramos así, hoy por la edad y porque cada quien pues tiene su vida hecha, estamos un poco distanciados, pero no así en el afecto y el cariño que nos une. En aquel entonces me recuerdo que dijeron, vamos a pintar la casa, y claro, nos alegramos, nos entusiasmamos, y es de aquellas casas que las paredes eran bien altas, ¿verdad? Y yo me recuerdo que estábamos emocionados, ¿verdad? Porque va de darle a la casa, y va de pintarle, y pasamos dándole quizás una semana. El asunto fue que el papá de mis sobrinas, de mis primas, perdón, él siempre quería enseñarnos lecciones de vida. Y yo me recuerdo que cuando ya íbamos a terminar de pintar, le dijo, Memi, no le voy a dar nada, yo le voy a recompensar. Ay, yo estaba muy pequeño, pero me entraron las dudas. Había sido una semana matada, y con mi prima solo nos quedamos viendo. Yo bien me recuerdo que nos llevó a comer sorbete, y con mi prima que ya habíamos hecho planes de que mi tía nos iba a pagar un montón. Ahora, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que todos los esfuerzos, aquí dice, ¿verdad? Que aquellos que perseverando en bien hacer, dice el versículo 7 del capítulo 2, buscan gloria y honra e inmortalidad. El día que estemos frente al Señor, sus dádivas superabundantes serán tan grandes. Ciertamente nosotros no es que nos las hayamos ganado, será porque en su naturaleza ese es el deseo de Dios, de querer darnos bien, eternamente bendecirnos. Por supuesto, no vamos a quedar desilusionados, así como después dejaran matar y que nos dieran un sorbete. No, nadie va a llegar al cielo y ay, para esto me guardé, ay, para esto iba todos los días a la iglesia, ay, para esto. No, será algo maravilloso, ¿verdad? Ahora, lo voy a decir con mucho respeto, pero si alguien, después de estar escuchando constantemente que el Señor le hace un llamado, que le invita, que le reciba, el justo pago que Dios le dará será la revelación de su ira y el enojo de Dios en el castigo eterno. Y yo le voy a decir, por esas recompensas que nosotros vamos a recibir, son cosas inefables. Son cosas en las que nosotros nos gozamos, pero sabemos que son ciertísimas. Así que el asunto es que Dios o va a pagar o va a recompensar. Y esto es algo seguro. Dice, el cual pagará. Entonces más vale que nosotros, sobre todo cuando vemos el tiempo en el que estamos viviendo, le pidamos a Dios que su temor crezca en nuestra vida. ¿Por qué? Porque un día habrá un juicio
y dice que Él va a pagar. Dice, el cual pagará, y dice la siguiente frase, a cada uno. Aquí no van a haber acepción de personas. Todos vamos a recibir o un pago o una recompensa. Según de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por supuesto, todos los que vayamos a este tribunal no será para condenación, sino para determinar si además de la salvación alguien merece alguna dádiva, algún don que Dios le otorgará. Serán cosas maravillosas. Pero vean por favor Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Al final, Dios no va a juzgar a la gente por puñadas. No. Él no va a agarrar un grupo y va a emitir un juicio. Él no va a agarrar a una iglesia, no va a agarrar una denominación. Aquí dice, el cual pagará a cada uno. Esto es algo particular. Yo le quiero decir esto a los niños, a los jóvenes, los que ya me entienden, que esto es serio. No crea que allá, cuando usted ya tiene conciencia de estas cosas, cuando usted ya sabe que está haciendo lo incorrecto, no crea que allá delante de Dios va a salir con, ay, yo era un niño. Yo todavía no tenía 18 años, así que a mí tráteme como niño. No. Ahí no habrá acepción de personas. Y Él pagará a cada uno. Y cada uno tenemos nuestra propia historia. Y cada uno sabemos que delante de Dios siempre hay algo que arreglar. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí yo quiero hacerle una aclaración. Y por eso lo dije al principio. Hay gente que se consuela diciendo, mi familiar, mi hijo, un día aceptó a Cristo y aunque siguió viviendo perdidamente. Pero dice conforme a sus obras, no dice conforme a su decisión. El cual pagará cada uno según sus liturgias, según sus prácticas religiosas. Hay gente que piensa que hay que levantar la mano, hay que bautizarse y hay que ir a la iglesia de vez en cuando. No, pero aquí dice el cual pagará conforme a sus obras. Dios nos recompensará conforme a nuestros hechos y no puede ser de otra manera. Si no, entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si no fuera por las obras que hacemos? Ahora, no crean que las obras tienen que ver solo con las cosas que hacemos, con las manos. Las obras también incluyen nuestras actitudes, incluyen nuestros pensamientos, nuestras palabras. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:5 dice, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aún nuestras intenciones serán recompensadas. Mira, tú tuviste en un momento determinado la intención de bendecir a un hermano, pero de repente te enfermaste y ya no pudiste. Esa intención, hasta esa intención Dios te la va a recompensar. Un vasito de agua fresca no se quedará sin su recompensa al dársela a uno de esos pequeñitos. Así que no se imaginen que cuando aquí dice sus obras, solo se refiere a las obras que hacemos en un determinado tiempo de nuestra vida. No. Aquí las obras incluyen
todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todas nuestras intenciones, incluye absolutamente todas nuestras obras durante toda la vida. Ahora, nosotros debemos de entender que hay dos tipos de obras. La Biblia habla de dos tipos de obras. Hay obras buenas y obras malas. O perseveramos en buenas obras o perseveramos en malas obras. Delante de Dios, los hombres o hacen lo bueno o hacen lo malo. Entonces, si Dios pagará al hombre conforme a sus obras, aquí es importante saber cuáles son esas buenas obras y cuáles son esas obras que no le agradan a Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es lo que le agrada a Dios? Las obras que a Dios le agradan son las que Él ha determinado en su palabra. Y la primer gran buena obra que el hombre hace es reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, las buenas obras son ordenadas por Dios. Y cuando nosotros nos esforzamos, porque en debilidad nos esforzamos por querer agradar a Dios, esto lo hacemos para su gloria. Por eso, si comemos o bebemos o todo lo que hacemos, debemos de hacerlo para la gloria del Señor. Aquí al final nadie va a tener excusa. Pues Dios nos dice claramente las cosas que quiere que hagamos. Él nos dice cómo quiere que vivamos. Él nos dice cómo quiere que le adoremos, de tal manera que le demos la gloria a Él. De esto quiero puntualizar un par de cosas. Primeramente, si Él nos va a juzgar por nuestras obras, lo primero que Dios espera que hagamos es que nosotros tengamos obras que demuestren nuestro arrepentimiento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí está. Si Dios va a juzgar por las obras, Dios espera ver obras dignas de arrepentimiento. También Dios quiere que hagamos la obra de creer en su Hijo Jesucristo. Esto es de lo más importante. Esto es lo que nos salva. Pase lo que pase, nosotros agradamos a Dios si permanecemos creyendo en su Hijo Jesucristo. No se trata de levantar la mano y nunca más volvernos a aparecer. No, se trata de perseverar todos los días, humillando nuestro corazón y nuestra alma, dependiendo de nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por la fe, creyendo en que por medio del sacrificio de Cristo nosotros vamos a ser declarados justos delante de Él en aquel día. También Dios quiere que hagamos obras de gratitud por su gran salvación. Esto no lo merecíamos. Nosotros no lo merecíamos. En esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando alguien reconoce que Dios tiene planes maravillosos para su vida, para la eternidad, Dios espera que vivamos haciendo obras de gratitud por su gran salvación. Hebreos capítulo 12 y versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por supuesto, aquí va incluida nuestra adoración, nuestra alabanza, incluye nuestras buenas obras todos los días. No son para salvación, son por gratitud. Son un fruto de nuestra salvación. Alguien me dirá: bueno, entonces la salvación es por obras, no es por fe. Yo te digo, no somos salvos por obras, mas porque somos salvos debe de haber buenas obras en nuestra vida. Esto no lo hacemos para salvación, esto lo hacemos mostrándole gratitud al Señor. Yo termino diciendo: amados hermanos y amigos, al final de nada te va a servir decir yo pertenezco a tal denominación,
o esta fue mi manera de pensar, Dios te va a recompensar de acuerdo a los frutos de tu vida diaria. Si todos los días nos miramos delante de Él y reconocimos al Señor, si le buscamos a Él, Dios va a recompensar las obras humildes e imperfectas si son para su gloria. Aun cuando te cueste, busca a Dios. Él lo toma en cuenta. El acercarse a Dios, el ser un hijo de Dios, no implica ser perfecto. Nosotros dependemos de la obra perfecta y de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos al Señor, porque viene un día en el que dice la Escritura, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tú que me estás escuchando, tú que has tenido la oportunidad de ser expuesto a esta palabra, yo te digo, Dios te está llamando y Él espera que la primer buena obra que hagas es reconocer que sin Dios tú no eres nada, que necesitas a Cristo, necesitas un Salvador, necesitas arreglar tus cuentas delante de Dios. Yo te invito a que esta noche tú le des tu vida al Señor, te rindas a Él, porque viene un día en el cual Él pagará. Así que es mejor estar preparado tomando la mano del Señor. Si lo vas a hacer, te pido que me acompañes y repitas esta oración. Señor, gracias te doy porque me has dado oportunidad, porque has tenido paciencia y me has esperado. Yo te ruego, Señor, perdones mis pecados y me ayudes a vivir, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, procurando agradarte a ti, procurando hacer esas obras que a ti te agradan. Señor, te ruego que me ayudes a perseverar, porque solo con tu ayuda lo puedo hacer. Gracias, Señor, por salvar mi alma este día. En Cristo Jesús. Amén. Y a los cristianos que han estado cavilando y han estado alejados, no olviden, no se trata de haber levantado la mano y seguir viviendo indiferentes o alejados de Dios. Hay que estar tomados de la mano del Señor. El Señor dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que vivamos de tal manera que cuando Él aparezca no nos alejemos de Él avergonzados. Antes bien, que seamos tenidos por estar, seamos dignos de estar en pie y poder ver cara a cara aquel que un día pagó por nuestros pecados. Dios le bendiga.